que abramos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 5, versículo 15 al 19. Dice: bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales, teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud, es decir, disfruta del sexo con tu esposa. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos o sus caricias, dice otra traducción, te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues hoy, en nuestros 12 pasos para una sanidad total, vamos a ver el paso de la sanidad sexual. Y para los que preguntaron la última vez, ¿dónde consigo ese libro? La única forma es yendo a un encuentro. Y créanme, todos lo necesitamos. Pero hablar del sexo no es muy fácil. Sin embargo, antes de que unas señoras vayan a sacar a sus hijos, porque me pasó la otra vez, yo no quiero que mi hijo oiga acerca de eso. Yo quiero decirle: mi querida amiga, tu hijo sabe más de sexo que su merced. Y lo sabemos porque ya lo hemos ministrado. Por eso todos aquí necesitamos saber qué dice la Biblia acerca del sexo. Pues oí la historia de un hombre que en 1920 tenía su Ford modelo modelo T. Y un día se le varó por el camino, y como él tenía conocimiento acerca de cómo reparar los carros, bajó su herramienta y trató de reparar su carro. Y ahí estuvo dándole mucho tiempo, se subía al carro y trataba de darle arranque y nada. Y en esas llegó un hombre en otro carro, muy bien vestido, y se bajó a mirar lo que hacía. Y después de un rato le dijo que ajustara cierta parte del motor. Y aunque este joven estaba un poco renuente, pues decidió hacerle caso al viejito este. Y lo hizo, y luego subió al carro y ¡bum!, arrancó el carro de una. Por eso le preguntó: ¿y usted cómo sabía qué era exactamente lo que yo tenía que hacer? Y el hombre le respondió: es que yo soy Henry Ford, el que inventó ese carro. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos, con respecto al sexo, creen que los que saben son las Kardashian o Hollywood o Playboy o algo así. Y el que realmente sabe acerca de sexo es Dios. Él fue el que nos diseñó, Él fue el que nos inventó, Él fue el que se ideó el sexo. Porque el sexo es idea de Dios. Por eso la próxima vez que los casados estén disfrutando del sexo, yo les sugiero que al final levanten sus manos y le digan a Dios: gracias. Ahora, eso es lo que mi esposa y yo hacemos. O sea, 26 años de casado, y cada vez me sorprendo más. Yo digo: wow, ¿cómo se te ocurrió algo tan bueno? Y mi esposa también allá. Y yo digo: pero ¿yo qué? El sexo es idea de Dios. Lo que pasa es que muchos creen que el placer está ligado al pecado. Y no es así. Dios es el que se ideó el placer de vivir, el placer de disfrutar la vida, el placer de amar y de ser amados.
El placer de pasarla rico con la gente que queremos. El placer de comer, de saborear una taza de café. El placer de jugar algún deporte, de oír música, de dormir, de descansar. Pero también el placer sexual. Por eso Proverbios 5:18 dice: alégrate con la esposa de tu juventud. Es decir, disfruta del sexo con tu esposa. Pero entonces esto me lleva a preguntar: ¿por qué Dios se ideó algo tan placentero como el sexo? Y una de las razones es para procrear, para obligarnos, o para que eso sea un incentivo para que tengamos hijos. Pero no solo eso, Él también lo hizo para que disfrutemos a nuestra esposa, obligarnos a abrazar y besar a nuestra esposa, que podamos ser como niños en los brazos de la otra persona, que tengamos intimidad, que seamos transparentes con la persona que amamos. Solo mi esposa conoce cómo soy yo en la intimidad. A mí me daría oso que ustedes se enteraran. Pero por eso en Proverbios 5:20, en una traducción dice: ¿por qué cambiar la intimidad permanente que disfrutas con tu esposa por unos minutos de placer con una adúltera? Minutos de placer o intimidad permanente con nuestra esposa. Pero luego dice en el versículo 19 que sus pechos, que sus caricias, que su cuerpo te satisfagan todo el tiempo. Entonces, para los que siguen creyendo que el placer está arraigado con el pecado, quiero que sepan que esto está en la Biblia. Y no solo eso, también Cantares capítulo 7 versículos 1-9, en donde Salomón le dice a su esposa: ah, princesa mía, cuán bellos son tus pies en las sandalias. Y pueden ser sandalias Jimmy Choo, o pueden ser alpargatas por allá de Ramiriquí, o yo no sé de dónde. Pero los pies de una mujer en esas sandalias se ven que preciosas. Y luego dice: las curvas, está en la Biblia, de tus caderas son como joyas labradas por hábil artesano. Y dice: tu ombligo tiene la forma perfecta. Para los que creen que la ombliguera es pecado, ahí está en la Biblia. Tus pechos son como dos cervatillos. ¿Qué es eso? Entonces me fui a Google a ver qué era un cervatillo, y me sale un venado con unos cuernos bien grandes. Yo dije: wow, la esposa de Salomón estaba como deforme. Hasta que encontré que cuando un cervatillo, o cuando los cervatillos son chiquitos, son lindos como unos perritos, entonces se refiere a eso. Todos lindos, esa parte del cuerpo. Tu nariz es tan fina como la torre del Líbano. La pobre era narizona. Y tu cabeza es tan majestuosa como el monte Carmelo, y el brillo de tus cabellos irradia realeza. El rey quedó cautivado con tus rizos. ¿Y cuántas mujeres están tratando de quitarse los rizos? Y ahí dice que los rizos son hermosos. Esos que quieren quitarse los rizos están endemoniados. Qué hermosa eres, qué encantadora, mi amor, qué llena de delicias. Eres esbelta como una palmera
y tus pechos, una vez más, son como los racimos de su fruto. Ahí sí está más claro, como unos cocos. Y dije, treparé a la palmera y tomaré, ¿qué? Sus cocos. Que tus pechos sean como racimos de uvas y tu aliento como la fragancia de manzanas. Ahí está el secreto, comprar chicle con sabor a manzana. Y luego dice que tus besos sean tan apasionantes como el mejor de los vinos que se desliza suavemente por los labios y los dientes. Ahí está el beso francés. Lo inventó fue el Señor, ningún francés. Pero aquí podemos ver que Dios quiere que disfrutemos de toda la belleza de la otra persona, que disfrutemos del sexo. Pero eso también tiene sus implicaciones. Y lo primero es que tenemos que mantenernos en forma. ¿Para qué? Para la otra persona. Dice ahí, tu cuerpo tan esbelto como una palmera. Nuestro cuerpo debe ser agradable a la vista de la otra persona. Y esto lo digo porque algunos cuando se van a casar se dedican ahí sí a estar bien flacos. Pero es más importante los 60 o 70 años después. Por eso tenemos que mantenernos en forma. Y esto significa tener una vida saludable, con una dieta balanceada de 1800 calorías al día para mantenernos en forma. Tenemos que hacer ejercicios. Y se ha mostrado que lo mínimo que necesita el cuerpo cada semana son 150 minutos. Eso quiere decir 30 al día. Esos 5 minutos suyos no sirven de nada. Pues también mucho descanso. O sea, va más allá que solo besos, abrazos. Mantenernos en forma. Pues también tenemos que cuidar nuestra apariencia personal. Es decir, la manera en la cual la otra persona nos ve. Porque ahora se trata es de agradarla a ella o agradarlo a él. Y esto tiene que ver con el aseo personal y nuestra forma de vestir. Lo hacemos para agradar a la otra persona. ¿Cómo así que recibiendo a su esposo en esa sudadera toda fea? No. El amor no se inicia en la cama, se inicia desde mucho tiempo antes. Pero también, si la queremos conquistar, necesitamos estar limpios. Y por eso, cuando Noemí mandó a Ruth a conquistar a Booz, le dijo en Ruth capítulo 3, versículo 3: báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Está en la Biblia. Báñate, por favor. No hay nada que quite el deseo sexual más que una persona olorosa. Y esto tiene que ver con la limpieza de todo el cuerpo, de las partes íntimas, el buen aliento, lavarse el pelo. Mire, yo que soy alto, cuando estoy en un ascensor la sufro. Yo digo, yo podría decirle, ¿quiénes en la iglesia no se lavan el pelo? ¿Por qué? Porque las huelo yo ahí como, ay Señor, que pare este ascensor rápido. Báñate. Porque si yo, un desconocido, me doy cuenta de ese mal olor, ¿cuánto más tu esposo? Pero él no me dice nada, es que no lo va a decir. Y yo sugiero que por un tiempo pongamos este versículo en todo lado: báñate, perfúmate y vístete con la ropa más limpia. Y no solo eso, en la Biblia está todo, para que la experiencia sexual no sea algo desagradable. Pero también por motivos de higiene. La Biblia dice, Levíticos 18:19, no tengas
relaciones sexuales con una mujer durante su periodo de impureza menstrual. Pero la apariencia física también tiene que ver con nuestros modales y nuestra forma de hablar. Tenemos que cambiar para agradarle a la otra persona. Y como dije antes, el amor no se inicia en la cama, sino en el restaurante. Con la manera en que hablamos, cómo tratamos a los servidores, cómo le abrimos la puerta a nuestra esposa. También tiene que ver con nuestra reacción ante la crítica o ante el estrés. Pero para esto, disfrutar del sexo con nuestra esposa, necesitamos estar sanos en todas las áreas. Sanos espiritualmente. Es decir, no puede haber pecado en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque la relación sexual es una relación cara a cara. Y cuando esto sucede, nosotros podemos ver en el interior de la otra persona. Y si hay pecado, si hay infidelidad, si ya está involucrado con otra persona, lo percibimos. La Biblia dice, Mateo 6:22, tu ojo es una lámpara que da luz a todo tu cuerpo. Y cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Pero también necesitamos estar sanos emocionalmente, todos los otros pasos que hemos visto. Eso quiere decir que si yo estoy amargado, enojado o lleno de rencor en contra de mi esposa, no voy a disfrutar de la intimidad. Por eso la oración es todos los días, porque la amargura se va acumulando en nuestro interior sin que nosotros nos demos cuenta. También si tenemos fortalezas mentales o maldiciones heredadas de nuestra familia, como temores, celos o cosas así, tenemos que ser libres de todo eso. También si yo desconfío de mi esposa o si ella desconfía de mí, no puedo tener una buena relación sexual. Por eso es necesario sanidad espiritual, sanidad emocional, sanidad mental. 1 Corintios 7:3 dice, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Ahí dice, debe. No es que estoy cansada, de malas. La esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Que su marido no tenga que escribir este versículo en todas las puertas de su casa. Y luego dice ahí, la esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y lo mismo hace el esposo. Pero aquí tengo que hacer un paréntesis. Porque algunos creen que ese cuerpo es mío para hacer lo que quiero. No, eso no es lo que está diciendo aquí. Aquí lo que el Señor nos está es recordando que nuestro cuerpo es para el placer de la otra persona. Por eso sigue diciendo el versículo siguiente, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo. Y aquí dice, pero solo para dedicarse a la oración. Hay muchos cristianos que lo único que hacen es orar. Y luego dice que debe ser por un tiempo breve. Y después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de dominio propio. Pero para poder satisfacer las necesidades sexuales de mi esposa y para que ella pueda satisfacer las mías, es necesario que entre nosotros haya intimidad. Y la palabra intimidad en inglés es intimacy, que quiere decir into me, sí, es decir, mira dentro de mí. Eso es tener intimidad. Es que yo pueda abrirme totalmente, decirle mis sentimientos, mis pensamientos,
sin temor a ser juzgado, que sea amado y aceptado como soy, sin temor a que me traicione. Porque si yo tengo esos temores, si la otra persona no es digna de confianza, si me va a juzgar o lo que sea, yo no me voy a abrir. Pero también para complacer a la otra persona sexualmente, yo tengo que conocer su sexualidad, y para eso yo tengo que conocer mi sexualidad, porque el único que le va a decir a la otra persona cuáles son sus necesidades soy yo mismo. Y es que nuestro cuerpo fue diseñado por Dios para sentir placer. De hecho, hay un órgano en el cuerpo de la mujer y es el clítoris, cuya única función es producirle placer. No han encontrado otra función los médicos sino ese. Y esto es nuestro Dios. Y esto lo digo para quitar la culpa y la condenación que algunos han tenido o pudieron tener, especialmente en la adolescencia, por algunas cosas que ellos hicieron cuando estaban descubriendo su sexualidad. Eso es normal. Por eso, en vez de ver la autosatisfacción como algo malo, veámoslo como algo que Dios nos dio para conocer nuestra sexualidad y luego compartírselo a nuestra esposa. No hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que la masturbación sea pecado. Sin embargo, antes de que comiencen a publicar esto en las redes sociales, el problema con la masturbación es el egoísmo. Y el plan de Dios con el sexo es que sea darle a la otra persona. Y el otro problema con la masturbación es que casi siempre va acompañada con prácticas pecaminosas como la lujuria, las fantasías sexuales y la pornografía. Y eso sí es pecado. Jesús dijo que cualquiera que mira a otra persona y la desea sexualmente en su corazón ya cometió adulterio. Y el otro problema es que es un vicio. Y al igual que todos los otros vicios en nuestra vida, si yo no puedo dejarlo, ya soy un adicto sexual y necesito ser libre. Entonces, el mismo Dios que nos dio el placer sexual también nos dijo en Génesis 2:24: el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Ese es el orden de Dios. No hay sexo sino después del día del matrimonio. Así de claro habla Dios. ¿Y quién lo dice? Henry Ford, el que sabe cómo funciona nuestro cuerpo, el que nos diseñó, el que nos inventó, el que nos dio el regalo del placer. ¿Lo quieres disfrutar al máximo? Sí, hazlo como yo lo dije, dice el Señor. Dejará el hombre a su padre y a su madre y ahí se unirá a su esposa. Es un compromiso público, es un compromiso legal. Y los dos en ese momento, por medio del sexo, se convierten en uno solo. Se funden, dice otra traducción, en un solo ser. Y esto es tan importante que Jesús lo volvió a repetir en 2 ocasiones. Y uno de esos es Marcos 10:6. Desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y se vuelve a repetir una vez más en Efesios 5:31. Pero quiero resaltar la palabra se une a su esposa, porque lo que se usó aquí en el griego es la palabra proscollado, que es un compuesto de la palabra collado. Y esto es importante porque collado a solas significa un acto físico, sexual o animal.
Pero proscollado describe el encuentro sexual cara a cara. Un encuentro sexual de profunda intimidad entre el esposo y la esposa, por medio del cual los dos se funden, como dos metales fundiéndose, o se mezclan mental, emocional, física, sexual y espiritual en un solo ser. Por eso, cuando un hombre que se ha guardado sexualmente para su esposa, después de ese increíble día, tiene su primera noche de bodas, le sucede lo que nos pasa cuando vamos a tomar una fotografía. El momento en el cual yo presiono el obturador, se abre el lente, ¡pa!, y queda registrado en el negativo de la cámara todo lo que vio. Eso sucede en una relación sexual. El obturador de mi espíritu se abre y queda registrado en mí todo lo que está en la otra persona. Y lo mismo sucede con mi esposa. Esa es la belleza de la creación de Dios. Y lo ilustro aquí con esto. En esta mesa encontramos un jugo de mango, mi esposa. Y otro lado, una limonada, soy yo. Entonces, cuando nosotros nos unimos a través de la relación sexual, nos hacemos que una sola carne se convierte en que una limonadita de mango. La limonada es rica y el mango también, pero no hay nada como que la limonada de mango. Pero esto no se puede separar. No, es que yo quiero solo el mango. De malas. Entonces, cuando una persona dice, es que me voy a separar de mi mango ese, no se puede separar. Por eso el Señor dice, lo que Dios juntó es imposible que se haga así, pero no se puede. Por eso el sexo no es un juego. No estamos teniendo collao, que es lo que muchos creen. Es proscollao. Y es la perfección de nuestro Dios. La relación sexual entre dos personas no es un simple acto físico, sino que es un acto de total transferencia. La palabra collao describe el acto sexual en donde no hay una relación cara a cara. Es el acto sexual que hay entre animales, entre caballos, la vaca y el toro, los perros. No es cara a cara. Y no es un acto en donde ellos se involucran, ni emocionalmente, ni mentalmente, nada. No hay nada. No se rompe el corazón. Eso es collao. Usted no ve ahí el caballo peleando con la yegua. Yo sí te vi con el otro caballo, ¿qué día? Nada de eso. Que yo no era. Nada. O sea, la bendición de la pelea es que sentimos, somos una sola carne. Y el enemigo le ha hecho creer a la gente que cuando tiene sexo, tienen simplemente un acto sexual, un collao. Y por eso 1 Corintios 6:16 dice, no se dan cuenta de que si un hombre se une, y ahí la palabra en el griego que se usa es la palabra collao, a una prostituta, y lo hace a propósito, cuando esa persona cree que está teniendo simplemente un acto sexual con una prostituta y luego aclara, se hace un solo cuerpo con ella. Lo que sucede es que hay proscollao. Entonces, cuando un hombre se acuesta con la novia o con una amiga de esas con derechos o con una prostituta, él cree que está teniendo collao, pero no es cierto. Está teniendo proscollao. Se está fundiendo, se está mezclando en un solo ser.
Pero cuando tiene esas aventuras fuera del matrimonio, con su amiga o una prostituta, está bebiendo de otra persona todo lo que está en su interior. Tanto su depresión como sus deudas. Y luego un poco de mora por acá. Y aquí la peor de todas las bebidas, no les digo el sabor o si no me demandan. ¿Y qué es esto? Una bebida putrefacta. Está podrido el tipo. ¿Por qué? Porque ha estado bebiendo de las aguas prohibidas. Y es interesante, pero la palabra vulgar que se usa para identificar a una prostituta proviene de dos palabras: podrido y putrefacto. Y la Biblia dice que eso es una prostituta o un hombre que se acuesta con muchas niñas. Y lo quiero leer. Proverbios 23-27. Fosa profunda, una chamba profunda es la prostituta, y un estrecho pozo la mujer ajena. Está putrefacta. ¿Por qué? Porque ha estado bebiendo de las aguas prohibidas. Y por eso Proverbios 5:15 dice: bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Por eso, cuando una mujer casada se va a un viaje de negocios a Cartagena y todo el día está trabajando y haciendo negocios, y en la noche le da por ir a cenar con un compañero del trabajo, casi ni se conocen, pero ahí, mientras están almorzando, comienzan a abrir su corazón, comienzan a conectarse. Luego viene lo peor, cuando hay dos desconocidos juntos. Se llama el alcohol. Es la peor mezcla, y muchos lo saben. Por eso la Biblia da una maldición: ay de aquel que da de beber a su prójimo para ver su desnudez. Esa es la intención cuando le están ofreciendo alcohol, y es ver tu desnudez. Cuidado. Y luego, bajo el encanto de noches de Cartagena que fascinan, de repente terminan ahí. Y el man ni siquiera le gusta a la vieja esa, pero ya hay sexo en el aire. Y terminan en la cama. Y creyeron que tuvieron collao, que fue un acto animal, pero no lo fue, porque fuimos creados diferentes. Hubo proscollao, hubo intimidad. Todo lo que estaba en él fue impartido a ella, y todo lo que estaba en ella fue impartido a él. Y cuando ella llega a la casa al día siguiente y la recibe su esposo, ya es diferente, y él lo percibe. ¿Qué tienes? Lo mismo los hijos. Mamá, ¿qué tiene? No, tengo jaqueca. ¿Qué jaqueca? Y está confundida y pasa días de depresión, de confusión emocional. No sabe qué hacer. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Que estuvo bebiendo, la Biblia dice, de las aguas robadas. Y esto es lo que sucede cuando una persona ha estado bebiendo de las aguas robadas. Tiene una confusión emocional, y ahí es donde entra el enemigo y dice: la única forma de sanar tu depresión, tu guayabo, tu tristeza, tu rabia, tu enojo, es que vuelvas con ese tipo. Pero no lo quiero, pero no hay más. Y esa es la razón por la cual personas con matrimonios lindos, con hogares lindos, terminan con otros que son nada que ver. Y por eso Proverbios 9:18 dice: las aguas robadas saben a gloria. Es cierto.
Cuando estamos haciendo lo prohibido, eso es wow en el momento. Pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos. Sus invitados están en lo profundo de la tumba. Pero no solo eso. Beber de las aguas prohibidas también nos aleja de Dios. Y ese es el plan del enemigo, alejarnos de Dios. Le pasó a Salomón, un hombre que amaba a Dios, un hombre sabio. Pero dice la Biblia en 1 Reyes 11:4 que las mujeres le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses. Quizá la razón por la cual su marido se alejó de Dios es esta: ha estado bebiendo aguas prohibidas, y el pecado siempre sale a la luz. Pero también beber las aguas prohibidas jamás saciará la sed. Por eso Jesús a la mujer samaritana que llevaba 5 maridos y estaba viviendo con otro, Jesús le dijo: si sigues bebiendo de esas aguas, volverás a tener sed. Pero si bebes de las aguas que yo te voy a dar. Esto nos muestra que cuando recibimos a Jesús podemos desligarnos sexualmente, emocionalmente, físicamente, de todo encanto, de todo hechizo, de toda brujería que entró a nuestras vidas por medio de ese pecado. Pero no se puede jugar con eso. No es que hoy soy limpia y mañana vuelvo a ser limpio. No pisoteen la sangre de Jesús. Y concluyo con 1 Corintios 6:18. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad es un pecado contra el propio cuerpo. Es un pecado en contra de Dios, en contra de mi esposa, en contra de mis hijos, pero también en contra de mi cuerpo. Yo quiero que nos pongamos en pie. Y Señor, hoy venimos al Creador del universo, al que todo lo hizo bien, al que nos regaló el placer sexual, para decirte gracias. Pero también reconocemos que hemos sido guiados por otros que no tienen ni idea, que fingen felicidad, pero realmente están amargados. Hemos sido guiados por las estrellas de porno que se tienen que drogar para fingir que la están pasando rico. Y creemos esa mentira de esos productores depravados. Pero hoy venimos al Creador del universo para decirte: perdónanos, instrúyeme en tus caminos. Háblame, Señor, porque tú sabes cómo realmente funciona mi cuerpo. Y te doy gracias, Señor, por dejarlo todo tan escrito, tan claro. Y Señor, mi oración hoy es que nuestra ilustración quede en nuestra mente, de tal manera que nunca nos alejemos de tus caminos. Pero si aquí hay personas que han estado bebiendo de las aguas prohibidas, el Señor dice: vengan a mí. Yo quiero limpiar esas aguas, pero no las vuelvan a contaminar. Señor, yo te pido que hoy haya limpieza en lo más profundo de nuestro ser. Nos desligamos, Señor, mentalmente, sexualmente, físicamente, de todas las aguas putrefactas que hemos estado bebiendo. Y te pedimos perdón también, Señor, porque le dimos a esa persona de las aguas que estaban en mí, las aguas que eran solo para mi esposa, y él o ella también está sufriendo en otro lado. Y aunque el enemigo viene y me dice que tengo que volver a él, que ahí está la solución, yo sé, Señor, que la solución está en la cruz y en volver a los brazos santos, puros de mi esposa, de mis hijos. Señor, hoy sana toda situación sexual en el nombre de Jesús. Aunque
Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. La carga que antes llevaba en mi alma está ante tus pies. Tú cerraste las puertas de la oscuridad, callando las voces del pasado. Al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Te revelaste a mí, me llevaste a descubrir que tu amor es la esperanza que llena mi alma. Tu amor es la promesa en la cruz sellada, Jesús. Coronado estás, Jesús. Tú reinarás por la eternidad. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.